Muy buenas noches. Yo soy David Castro. Esta es la programación El Dios Desconocido. Perdonen que estamos llegando un poquito más tarde esta noche, pero es que hemos tenido ciertos problemas técnicos esta noche y cuando iba a empezar la programación en inglés, ahí fue que descubrimos que teníamos problemas técnicos. Todavía estamos teniendo algunos problemas. Algunos se darán cuenta que no pueden hacer comentarios y es porque no estoy seguro. Hay algo, pero no queríamos seguir sin poder transmitir. Y una vez que ya teníamos la señal para transmitir, hemos decidido transmitir y el problema es menor, el de que no se pueden hacer comentarios en este momento. Pero ya lo tendremos arreglado para mañana en la noche. Así que les pido disculpas por empezar un poquito más tarde. Sabemos que en el reino nos gusta la puntualidad, pero eran cosas fuera de nuestro control en esta noche. Queremos seguir esta noche hablando acerca de lo que es vivir siendo guiado por el Espíritu de Dios. En la comunidad cristiana religiosa, más específicamente en la comunidad carismática pentecostal, neopentecostal del cuerpo de Cristo, se habla mucho, se predica mucho y se enseña mucho acerca del Espíritu. Pero mucho énfasis que se le pone al Espíritu en este contexto carismático tiene que ver con reuniones y el mover del Espíritu, la unción del Espíritu. Si la alabanza y la música es tal y tiene un mover, entonces el Espíritu entró y tocó y la presencia está aquí, etcétera. O también si el ministro al final está orando por la gente y él tiene la unción y la gente empiezan a caerse, oh, el Espíritu está tocando y está moviéndose. Y no me malentienda, yo en ningún momento estoy menospreciando nada de eso, ni tampoco estoy diciendo que eso no es parte del mover del Espíritu o de la función del Espíritu. Sí lo es. Lo que estoy diciendo es que en la cultura religiosa carismática pentecostal se ha puesto mucho énfasis en esas cosas relacionadas con el Espíritu Santo y se ha enseñado muy poco y por lo tanto mucho del pueblo de Dios no tiene entendimiento de lo que es vivir por el Espíritu. Algunos creen que vivir en el Espíritu es estar con un vocabulario religioso y tú los oyes, oh, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, santificado, oh, santo, ay, sí. Y así están todo el día y para todo es aleluya y gloria y aleluya y así y tienen, cambian de semblante y todo. Eso tampoco es la vida del Espíritu, eso es religión, eso es simplemente religiosidad. Y Jesús habló sobre eso muy claro, muy claro. Dios no está buscando la apariencia, Él está buscando lo que está en el corazón. Entonces, es importante que nosotros, los redimidos, los nacidos de nuevo, los que hemos recibido esa nueva creación en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron, es para nosotros que Dios envió el Espíritu para morar en nosotros. En el Antiguo Testamento, ningún hombre ni ninguna mujer tenían el Espíritu de Dios morando en ellos. Ninguno. De cuando en vez, o de vez en cuando, como quiera decirlo, Dios escogía un hombre o una mujer y entonces Dios ponía su espíritu sobre esa persona. Y entonces esa persona llevaba a cabo y hacía algunas cosas que sin que Dios pusiera su espíritu en ellos, ellos no podrían hacerlo. Pero eso lo encontramos esporádicamente a través del Antiguo Testamento. Pero en general, la nación de Israel no estaba llena del Espíritu Santo. No vivían con el Espíritu Santo vivo dentro. No, ¿por qué? Porque heredaron la muerte espiritual de Adán por causa de su desobediencia en el jardín del Edén. Pero Jesús
antes de morir en la cruz del Calvario como redentor y antes de ascender a sentarse a la diestra del Padre como Rey de Reyes y Señor de Señores, él oró al Padre. En Juan capítulo 14, él oró al Padre y él le dijo al Padre: Padre, no los dejes solos, envíales el Espíritu Santo. Juan 13, 14 y 15. Aquí esto lo estudiamos bastante hace unas semanas atrás. Entonces, Dios envió su Espíritu porque ahora en el nuevo pacto, ahora para los que por fe son redimidos y salvos en Cristo Jesús, los que han sido hechos nuevas criaturas, ahora Dios tiene algo para ellos que nadie nunca lo ha tenido antes, y es que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Y como dice la palabra, toda la deidad está morando en nosotros porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El reino de Dios está en nosotros porque el Espíritu del reino está en nosotros. El Espíritu es del reino. Cristo es el Cristo y Rey del reino, y el Padre es el Padre del reino. Y si el Espíritu del reino mora en nosotros, entonces el reino ya está en nosotros. No es que el reino va a llegar, el reino está en nosotros. Pero para que ese reino se manifieste en nosotros, solo se puede manifestar por medio del Espíritu. El Espíritu tiene que guiar. El Espíritu es el que tiene que llevar tu alma, tu libre albedrío, tu voluntad, a decidir y a escoger de acuerdo a ese gobierno, a ese reino, a ese espíritu, a ese señorío que mora en ti. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Todas las otras cosas que mencioné anteriormente, sí, esas son funciones del Espíritu Santo, y Dios puede hacer eso cuantas veces quiera, como quiera, donde quiera. Y por eso está Primera de Corintios 12 y Primera de Corintios 14 y Romanos 12, que nos habla de los dones del Espíritu. Y muy claro nos enseña allí de que los dones son del Espíritu. Y Él, el Espíritu, ahí dice bien claro, los reparte, los da como Él desea para el bienestar del uno al otro. Sí, todo eso es función del Espíritu, pero estamos hablando de lo que es vivir y caminar diariamente por el Espíritu de Dios. Porque vuelvo a decirte lo que te dije anoche, nuestra carne, nuestra naturaleza humana está totalmente en contra y totalmente opuesta a lo que es la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu es de acuerdo al gobierno de Dios, al orden de Dios. La vida del Espíritu es de acuerdo a la eterna ley de Dios. ¿Cuál es la eterna ley de Dios? No los 10 mandamientos, no la ley del Antiguo Testamento. La eterna ley de Dios es la ley del amor, la que ratificó Jesús cuando él dijo: es un nuevo mandamiento os doy. Cuando en la Biblia habla de los mandamientos de Cristo, es lo que él dijo que era el nuevo mandamiento. Entonces, esa es la eterna ley, y ese es lo que el Espíritu que viene a morar en nosotros viene a gobernarnos con esa ley de amor, para que no solamente el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros nos gobierne a nosotros, pero entonces nosotros en nuestra relación con otros seres humanos, no importa cuál sea esa relación, nosotros también llevemos a cabo esa relación con esa misma ley de amor. Amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto está toda la ley. Eso dijo Jesús. Por eso él dijo: un mandamiento nuevo os doy, nuevo os doy, nuevo os doy. Ya el antiguo no era aplicable en el nuevo pacto. El nuevo pacto lo dice la palabra. Aparte de la ley, Dios nos ha dado el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto trae una ley diferente, no es la escrita en tablas de piedra. Es la ley eterna del reino de Dios, que es la ley del amor. Entonces, el Espíritu que mora en nosotros viene para guiarnos bajo la autoridad de esa ley de amor.
bajo la autoridad del eterno propósito de Dios. Eso es lo que el Espíritu viene a hacer, a guiarnos, a dirigirnos. Por eso, nuevamente, te quiero leer el versículo que hemos leído ya por 3 días y vale la pena leerlo hoy otra vez. Romanos 8:14. ¿Qué dice Romanos 8:14? Que los que son guiados, los que están siendo guiados, no los que por allá más adelante, no es lo que guardan cierto mandamiento. No, eso no dice. Dice bien claro aquí, y déjame leértelo exacto como lo dice. Leo de la Biblia de las Américas el versículo 14 de Romanos 8, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Lo que te identifica como hijo de Dios es que tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, en una forma práctica, volviendo a donde estábamos anoche, ¿qué significa ser guiado por el Espíritu? Vuelvo a decirte, ser guiado por el Espíritu no es el vocabulario religioso, aleluya, gloria a Dios, santificado, oh, santo, santo, santo. Eso es palabrería religiosa, eso es apariencia, eso es idolatría. Ser guiado por el Espíritu, vuelvo a decirte, es cuando el gobierno del reino y su ley de amor gobierna tu vida y gobierna tu alma, tus emociones, tus sentimientos, gobierna tus decisiones. ¿Y dónde se manifiesta eso? En nuestra vida diaria. Eso esto no es un asunto en un evento, un congreso profético en un edificio porque llegó el apóstol tal o el profeta tal o la unción del pastor o el evangelista. No. La vida del Espíritu es algo diario en tu vida, desde que tú te levantas y estás caminando todo el día. Es más, tú duermes y dormido estás en el Espíritu. El Espíritu está vivo, el Espíritu no está durmiendo. Entonces, lo que Dios desea es que cada aspecto de nuestra vida cotidiana, de nuestro diario vivir, sea guiado y dirigido por el Espíritu. Mira, yo hoy desperté muy temprano esta mañana, muy tempranito. No había salido el sol, eran las 4:20 de la mañana. Y yo me senté en esta misma silla y aquí me puse a meditar en algunas cosas. Tuve mi devocional personal que siempre tengo. Y yo quiero decirte, mi devocional personal no son 2 horas, ni 3, ni 4. No tengo nada en contra. Hay veces que he tenido 2, 3, 4 horas. Pero yo no tengo un devocional personal religioso. Yo tengo un devocional personal de relación. Pero mantengo esa comunicación, esa relación continua, diariamente. Así que despierto y enseguida tengo ese pequeño momento personal, íntimo con mi Padre, con mi Rey y Señor y con el Espíritu Santo. Y luego entonces me senté y miré algunas de las noticias, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en otros lugares. Cuando empezó a salir el sol, yo sentí escuchar algo que yo hacía rato quería escuchar. Yo lo busqué y me puse a escucharlo. Y me incliné hacia atrás, muy descansado, muy reposado, y dejé que lo que estaba escuchando me llenara, si puedo decirlo así. Me olvidé de muchas cosas de la realidad. Todavía estaba apenas saliendo el sol. Los vehículos empezaban a sonar allá afuera. Mis hijos no se habían levantado todavía. Era yo aquí en el cuartico solo. Pero ahí estuve como 1 hora y media en eso. Luego empezó mi día. En mi devoción personal yo le dije al Señor, yo quiero hoy, en cualquier cosa que se me presente en mi caminar hoy, yo quiero que tu espíritu me guíe. Yo soy muy vulnerable a que mi carne reaccione, a que mi carne enseguida, a mí se me sube el indio.
Quizás a ti no, pero a mí sí, y yo no tengo problema en admitirlo. Yo no voy a negar de que no se me sube el indio. Claro que sí se me sube. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tu espíritu me guíe. En estos días, estas semanas, desde que llegué aquí a Colombia hace 3 semanas, y hay algunas cosas en relación a mi familia y mía, etcétera, y todo, que he tenido que tomar algunas decisiones. Y he orado mucho y he pedido que el Espíritu me guíe en esas decisiones. Y he sentido que Dios ha cooperado para que todas las cosas cooperen para bien, para los que lo aman y son llamados según su propósito. Y basado en eso, sintiendo paz en el Espíritu, ya tomé algunas decisiones. Y entonces, debido a eso, hay que tomar otras porque hay que hacer algunos ajustes, etcétera, ¿no? Entonces, yo sabía que hoy iba a tener que caminar, iba a tener que enfrentar alguna de esas realidades. Pero yo dije, Señor, yo quiero hacerlo por tu espíritu. Y efectivamente, ya ahora aquí en Colombia son las 9 de la noche, en otros lugares más temprano, casi las 9. Y efectivamente, ahí me encontré con algunas cosas que yo no quería, pero ahí me encontré con ellas. Y yo tenía dos caminos: enfrentarlos en la carne y en mi propio sabiduría y en mi propio impulso y lo que sea y lo que otro, o yo podría sujetarme a la dirección del Espíritu, al gobierno de la ley eterna de Dios del amor, y tratar de navegar esas realidades en el Espíritu. Y yo no me quiero aquí presentar como un más santo que nadie, ni mejor que... No, mire, yo soy un hombre que como con cuchara y tenedor igual que ustedes. Como dicen en Puerto Rico, voy al pulguero. En algunos países no se conoce esa palabra, pero yo voy al pulguero, al flea market, igual que cualquier otro. Y yo tengo que levantar el pie para ponerme el pantalón. Y a veces por la edad y por dolores tengo que ayudar a la pierna a levantarse para poner el pantalón. Lo que quiero decirte es que soy tan humano como cualquiera. Pero una cosa he aprendido, y como te dije anoche, este es un asunto de ejercitar el gimnasio del espíritu. El gimnasio de someter al espíritu, el gimnasio de buscar, de que sea el espíritu que te guíe. No estoy hablando de gallinitas de piel, ni de viajes y sacudidas pentecostales. No. La realidad de que tengo que tomar una decisión, tengo que enfrentar una situación muy difícil, pero quiero hacerlo de acuerdo al espíritu, para que entonces el fruto sea el fruto del espíritu. Y hoy yo tenía dos opciones: o me llevo por la carne o me llevo por el espíritu. Y déjame decirte, algunas de las situaciones fueron muy difíciles, muy difíciles, muy difíciles. Pero yo doy gracias a Dios por el Espíritu de Dios. Y doy gracias a Dios que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Pero quiero decirte, es imposible que el Espíritu te guíe si tú primero no tomas la decisión de someterte al Espíritu. Porque déjame decirte, es muy fácil que la carne sea provocada y empieces tú a reaccionar y a hablar de acuerdo a sangre y carne y a emociones y sentimientos y enojos y ofensas. Eso es muy fácil para el ser humano. Pero el fruto del Espíritu: paz, amor, gozo, paciencia, mansedumbre, dominio propio, fe. Eso no es fácil. Y eso solo se logra por el Espíritu. Entonces, yo quiero animarte esta noche, que a medida que estamos hablando de lo que es la vida en el Espíritu, que lo traigas a la realidad. Hace años había una canción por ahí que decía: bájate de esa nube y ven a la realidad. Y eso es lo que muchos religiosos necesitan hacer. Bájense de esa nube religiosa espiritual del espíritu y bajen a la realidad.
Ustedes tienen los pies puestos en la tierra. Entonces vamos a caminar en esta tierra, pero vamos a caminar de acuerdo a cómo estamos siendo guiados por el Espíritu. Deja que el Espíritu te gobierne con la ley eterna de Dios. Deja que el Espíritu sea el que cambie tus pensamientos, calme tus emociones, te humille. A quizás te dan aquí y pon la otra para que te den. Déjate. Y tú verás que la solución va a ser mucho mejor. La vida en el Espíritu es un diario caminar y vivir y ejercitar, someterse a la ley eterna del reino de Dios, que es la ley del amor, y dejar que la justicia de Cristo se manifieste, sea la fragancia, sea el aroma, lo que emite de mí en mi diario caminar. La vida del Espíritu no es un evento, ni una unción, ni que cayó la presencia en una reunión. Todo eso es muy bueno, muy poderoso y tiene su lugar. Pero lo que Dios más desea de ti no es un congreso o un evento de 1 o 2 horas con moveres y señales. Él quiere una vida, como dice el versículo. Los que están siendo guiados por el Espíritu son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuándo? En cada momento de tu vida en la vida. Mañana vamos a seguir hablando de esta vida del Espíritu. Yo lo estoy alargando un poco porque yo quiero que tú lo pongas en una forma práctica. Esto es para tu diario vivir. Esto tiene que ver contigo como empresario. Esto tiene que ver como empleado. Ya seas enfermero, enfermera, ya trabajes en un salón de belleza, ya seas un mecánico, ya seas un albañil, ya seas un abogado, un arquitecto, un empresario. No importa, ya seas un ministro. Los que más necesitan la vida en el Espíritu son los que están liderando el pueblo de Dios. Es imposible para un hombre poder dirigir, ser un líder y representar la embajada de Cristo y de su reino si no es guiado por el Espíritu. Ese es el problema grande que tienen hoy los ministerios y los sistemas religiosos y eclesiásticos y denominacionales, que no se guían por el Espíritu, se guían por la junta que se junta que nada junta, es por opiniones, es por los blancos que de la visión. Bueno, enero 1 y 2 tienen una gran reunión y vamos a poner los blancos de este año, tantos esto, tanto lo otro, vamos a lograr esto y vamos. Nadie le preguntó qué es lo que Dios quiere que haga. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Entonces, la vida del Espíritu es algo real y algo práctico cada momento de tu vida. Y se manifiesta donde quiera que tú estés. Si estás manejando un Uber o un taxi o un autobús, o como dicen en el Caribe, una guagua, o como dicen en México, un camión, tú como chofer, ahí estás manifestando y emitiendo el fruto del Espíritu. Esto es un tema muy poderoso. Mañana en la noche a las 7:30 continuaremos, hora central de Estados Unidos, con este tema, la vida en el Espíritu. Hasta entonces, son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal YouTube. Nuestro canal YouTube es Pastor David Castro en YouTube. Suscríbanse al canal, pongan ahí que le gusta o no le gusta, cualquier comentario que quieran hacer, pónganlo allí, pero compártenlo con otros si sienten que es una bendición para ti o para otro. Hasta mañana, son bendecidos.